muchas batallas, un gran apoyador de los temas de comercio exterior y de inversión extranjera. Felicidades y que sea un éxito tu gestión, junto con todo el equipo que hoy conocimos. Muchas gracias de nuevo y enhorabuena y felicidades a Héctor, también gran amigo y compañero. De verdad que muy agradecido de todas esas oportunidades que tuvimos en distintos foros de coincidir y de apoyar ahí mociones, a veces no todas en el mismo sentido, los que estábamos más del lado industrial. Sin embargo, ahora sí que somos dos sectores que tenemos que coexistir de una manera u otra y por supuesto siempre en beneficio de ese consumidor final. Me honra aquí ser el moderador de un gran panel y no lo dije yo, lo dijo hace un momento el secretario Guajardo y Ildefonso, de aquí contar la verdad con tres, no solamente diría yo expertos, conocedores, versados en los temas, sino que han sido, la palabra es autores intelectuales y autores materiales de mucho de lo que ahora nos ha llevado a esta, para mí, moda y nuevo nombre que se le ha dado a el proceso de nearshoring. Ya de alguna manera esperemos que lo haya reconocido la Real Academia, pero que no es más que toda esa atracción de inversión de otros países que se vienen a acercar a donde están los mercados y donde están las oportunidades. En ese sentido, yo quisiera presentar muy rápidamente, nomás para que sepan con quién estamos hablando aquí y a quién vamos a tener respondiendo algunas cuestiones del nearshoring en la parte, como por ahí pusieron, que nos corresponde a nosotros, la parte más económica, porque creo que luego tendremos una parte con un énfasis más en la parte geopolítica y política. Elvia Villarreal Olguera es directora general de promoción, fue directora general de promoción, perdóname, en la Secretaría, en la COFESE, en la Comisión de Competencia Económica. Se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la COFESE, así como en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. Trabajó como consultora en Agón, una firma especializada en temas de competencia, regulación económica y comercio internacional. Elvia cuenta con una maestría en Economía Política Internacional por la London School of Economics del Reino Unido. Es licenciada en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey y es profesora de la Cátedra de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida y gracias de estar con nosotros, Elvia. Gracias, un placer. Guillermo, gracias, un aplauso. El aplauso es hasta después, a ver cómo se desempeña, ¿no? Guillermo Malpica Soto, además de gran amigo y como bien dijo el secretario Guajardo, una de las personas instrumentales en todo lo que es el andamiaje de tratados comerciales de México. Tiene una experiencia de más de 25 años en economía, comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales. Es director ejecutivo de Allianz in México, una asociación nacional de empresas de tecnología que funcionan como plataformas digitales. Fue director ejecutivo de American Chamber of Commerce en el capítulo de Monterrey. Fue negociador comercial de México en múltiples tratados, ahí es donde coincidimos, el TEMEC actual, el TIPAT, los que conocen el tratado que hicimos con muchos de los países de la cuenca del Pacífico, y en más de 10 acuerdos bilaterales de inversión y en la mayoría de los TLCs que México ha negociado alrededor del mundo. Sirvió a México en su carácter de funcionario diplomático en Washington, en Ottawa y en Ginebra. Además, fue subsecretario y responsable de atracción de inversiones en el estado de Puebla. Ponente en distintas conferencias y seminarios en México, Estados Unidos y en varios países de Europa. Y es autor de varias colaboraciones en revistas y libros. Es integrante de la lista de expertos
de México ante la Organización Mundial del Comercio y ha participado como consultor externo del Banco Mundial. Memo es economista por la Universidad de las Américas en Puebla y maestro en estudios internacionales por el TEC de Monterrey. Tiene además estudios en la Escuela de Gobierno en la Universidad de Harvard y desde el 2019 es profesor de asignatura en la Universidad de Monterrey. Bienvenido, Memo. Gracias. Y last but not least, como dicen, el querido amigo Kenneth Smith Ramos. Él es especialista en comercio internacional y asesora a clientes sobre aspectos relacionados con la implementación de los diversos tratados de libre comercio de los que México es parte. Se ha enfocado mucho en apoyar a sus clientes para identificar oportunidades de exportación, importación o inversión extranjera directa que ofrecen los tratados de nueva generación. Ken cuenta con una larga trayectoria en el Gobierno de México, con amplia experiencia en negociaciones comerciales, como bien lo dijo el secretario Guajardo, y ha sido parte integral del equipo de negociación de México en distintas instituciones de gobierno e inició su carrera como parte del equipo que negoció el Telecán. Ya reveló su edad aquí. Fungió como jefe de la negociación técnica de México para la modernización del Telecán, que culminó en el TEMEC, y anteriormente fue el titular de la representación de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington. Recibió su licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Georgetown y su maestría en Economía Internacional por la Universidad de Johns Hopkins School of Advanced International Studies, también de Washington, D.C. Bienvenido, Ken. Gracias, ahora sí. Bien, sé que para muchos vamos aquí como sucede en muchos de estos importantes eventos, difícil de poderse controlar la agenda y, como dicen, controlados con el tiempo. Voy a fungir de verdadero moderador, en este sentido a mí no me toca ser el que expone y que dé, y vamos a tratar de organizar esto para poder dar una oportunidad a cada uno de los ponentes. Doy nomás un preámbulo, estamos aquí, como le dije, enfrente de estos expertos. Necesitamos discutir todos esos programas e iniciativas, ver cómo, hace rato mencionaban cuando preguntaron a la candidata, y también la respuesta del secretario Guajardo, dónde están esas diferencias con programas que han sucedido en otros años, desde los 60, el famoso programa de maquiladoras, la industria automotriz de la cual este estado es pionero, también tiene mucho que ver con los programas. Tenemos que ver ese reto que hay ahí, que Elvia, de esos que analizan mucho las estadísticas de comercio exterior e insisten que requerimos subir el valor agregado mexicano, precisamente saliéndolos de ese concepto que hace rato se hablaba, que no solo debemos considerarlos maquiladores. Hay una China muy diferente, la de hoy, que la de hace 10, 15 años, 20 ya, cuando entró a la OMC, y yo creo que se le tiene que ver como iba a decir un animal diferente, pero ahora sí que como un país muy distinto que trae otros retos ahora que platicaban, se está viniendo a invertir. Y sobre todo, y también yo creo que hay que reforzar esas necesidades que hay en México de infraestructura, de bienes públicos, hablaron de seguridad, todo que se requeriría, porque no es nomás decirlo, la candidata Xochitl lo insistió también, esas necesidades que tenemos. Y algo muy importante que es, y creo que también Elvia quedó de que nos quedó un poco con eso, decía el andamiaje reglamentario que tenemos y normativo que tenemos que seguir, habló la candidata también del Estado de Derecho, porque sin eso yo creo que esas empresas formales no se van a venir ni van a aprovechar el tema de lo del nearshoring. Y ya por último, y yo les pediría que tratemos de enfocar mucho a el público y en los temas que trae la Concanaco. ¿En qué sentido? No se nos olvide que es ese último eslabón que une a la empresa, une a los proveedores de servicios con el consumidor final, que es bien importante de también la retroalimentación que podamos tener de ellos, porque a final de cuentas hay que hacer productos que le gusten al cliente final, buenos y además a precios competitivos. Gracias, y yo con eso les daría 3 minutos a cada uno de una
ponencia inicial. ¿Gustarías empezar, Elvia, por favor? Muchísimas gracias, Eugenio. Es un placer estar en este panel con mis colegas y con ustedes aquí presentes. A mí me gustaría dejar a mis colegas panelistas abordar esta perspectiva del nearshoring desde el ámbito comercial y de inversión, para hablarles un poquito al inicio sobre cómo la relocalización se vincula con la competencia económica en el ámbito internacional. Digamos, de la manera más sencilla, vemos la competencia en el nearshoring cuando los países compiten para poder atraer a las empresas que están buscando relocalizarse, ¿no? Entonces, en estos esfuerzos por competir por la relocalización, por ganar la relocalización y por beneficiarse de ella, vemos que México se ha convertido en una opción viable, real, por principalmente su integración económica con Estados Unidos. Pero también existen otros países que tienen ciertas ventajas que pueden ser determinantes en estas decisiones de las empresas para llegar o no a un país. Entonces, bueno, para México la relocalización supone oportunidades de desarrollo económico y me gustaría, para ligarlo con el tema de competencia, abordarlo desde una perspectiva del incremento de la productividad. Para que logren las empresas incrementar su productividad en México se necesitan condiciones adecuadas que garanticen un entorno de competencia y libre concurrencia. Y esto es para que, por un lado, las empresas puedan competir, puedan entrar y puedan permanecer en los mercados, y por el otro puedan también tener acceso a esos insumos que requieren, insumos de capital, insumos de productividad, insumos de infraestructura, de tecnología. Entonces, esto a su vez conlleva innovación, las impulsa a ofertar productos y servicios que se ajusten a las preferencias de los consumidores. La COFECE actualmente todavía no, pero ya casi, todavía no ha emitido documentos o posicionamiento formal sobre el nearshoring, pero sí sobre la importancia del comercio exterior y sobre lo clave que es la apertura comercial para poder ejercer presión competitiva dentro de las empresas mexicanas, pero también para lograr que las empresas mexicanas puedan incorporarse en estas nuevas cadenas globales de valor. Entonces, esto se relaciona con el nearshoring porque sigue siendo clave lograr evitar que existan restricciones normativas, restricciones arancelarias o no arancelarias, para que así podamos contribuir a este mejoramiento de las condiciones de competencia para que el terreno mexicano sea un terreno propicio para la atracción de esas empresas que buscan relocalizarse. Con eso arrancaría. Amable, muchas gracias, tu muy buena entrada. Creo que es un tema bastante nuevo a los que hemos estado en una serie de foros de nearshoring y no lo habíamos visto con el tamiz de lo de competencia. Gracias, Elvia, y ahorita vendrán unas preguntas para precisar. ¿Quisieras, Memo, hacer tu intervención? Muchas gracias, Eugenio. Un gusto estar en este foro. Quisiera empezar agradeciendo a Concanaco la invitación y también la oportunidad de compartir con amigos este panel, con todos ustedes estos días, y felicitar, aprovechando que estamos aquí con el micrófono, a la Confederación por este ejercicio de 2 días, de este ejercicio de músculo, de fuerza, de organización, de colaboración. Creo que en estos momentos es cada vez más importante la labor que pueda llevar a cabo este actor importantísimo de la economía mexicana, que es el sector empresarial y particularmente el sector de los servicios, el comercio y el turismo. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartir. Como primera intervención, de manera muy breve, solamente me gustaría poner un poco en contexto algunos conceptos. Primero que nada, pues todo el mundo, no hay una plática, incluso de café, en donde no se hable del nearshoring. Está en todas las voces, en todos los discursos. Creo que es muy importante tener una plática seria sobre el nearshoring. Hay muchas maneras de definirlo, tiene sus primos, como el friendshoring, el iShoring, el reshoring, ¿no? Tenemos que tener claridad en los conceptos y sobre todo también
más que eso, tener claridad en cómo podemos aprovecharlo en la actividad económica como país, aprovechar esto. No hay todavía un consenso, me parece a mí, sobre cómo medirlo, ¿no? Los datos que recopila el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras te dicen cuánta inversión llega, pero no te dicen exactamente la motivación detrás de esa inversión, es decir, si la inversión llegó porque es una voluntad de acortar las cadenas de suministro y hacerlas regionales, o simplemente porque estaba viendo como un elemento favorable a nuestro país para llegar. Entonces creo que el nearshoring es una tendencia, por supuesto que tenemos que aprovechar, pero no es la única oportunidad para seguir atrayendo inversiones, y en ese sentido no hay, me parece a mí, una manera de estar preparados para el nearshoring, porque ya está el nearshoring, o sea, si no estás preparado pues ya no la vas a poder aprovechar, pero no quiere decir que no puedas seguir trabajando internamente en una serie de factores que vamos a comentar en este panel, para seguir haciendo a México un país más atractivo para las inversiones. Entonces, poner un poco eso en contexto y también pues aclarar que el tema del nearshoring pues tendrá que ser siempre una parte de una discusión que no abarca solamente lo académico o los gobiernos federales o el sector privado, sino que tiene que ser una discusión de todos los actores y una discusión todos sentados a la mesa. Creo que no hay mejor lección de la pandemia que la colaboración. Así lo dice el lema de la Concanaco ahora, ¿no? Unidos por acciones positivas. Creo que tenemos que hacer eso, sentarnos todos los actores y discutir cuál es la mejor manera de aprovechar esta tendencia, como tú mencionabas. Muchas gracias. Amable Guillermo. Pues sin más preámbulo, Ken, ¿quisieras hacer tu intervención inicial? Sí, muchísimas gracias, Eugenio, y antes que nada, muchísimas gracias a la Concanaco por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y estar aquí con grandes amigos en el panel. Retomando un poco lo que mencionaba Guillermo, la relocalización es un fenómeno real. Es decir, al principio nos preguntábamos si de verdad está sucediendo este tema de que las empresas buscan acortar sus cadenas de valor. Lo estamos viendo no solo en México, lo estamos viendo a nivel mundial. Pero Norteamérica tiene un atractivo muy particular. El nearshoring se deriva de una especie de tormenta perfecta a nivel internacional, derivado de la crisis del COVID, la parálisis del aparato productivo a nivel mundial, principalmente iniciando en Asia. Eso llevó a un incremento en el costo de transporte, el flete de Asia a Norteamérica, deshaciendo por completo esta ecuación de costo-beneficio que había hecho que muchas empresas de Norteamérica y de otros continentes migraran a Asia en los 90s y los 2000s. Hoy en día, por el factor pandemia, por la modificación en términos de la estructura de costos del transporte, la manera en que las personas compran y venden productos, estamos viendo una situación que yo le llamo esta especie de tormenta perfecta, donde las empresas buscan acortar sus cadenas de valor y acercarlas a su mercado final. Y sin duda uno o el mercado más atractivo del mundo sigue siendo Estados Unidos. Y ahí es donde Norteamérica está perfectamente posicionada después de ya más de 30 años de libre comercio y nuestro país en particular para recibir esta inversión. Lo estamos viendo en diversos sectores. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando vemos el detalle del nearshoring y esta atracción de inversión? Recibimos 36 mil millones de dólares de inversión el año pasado, es una cifra récord, pero es una cifra similar a la que recibimos al final del sexenio pasado. Es una cifra muy inferior a lo que recibió Brasil el año pasado. En realidad, en México deberíamos estar recibiendo inversión extranjera directa en el orden de 50, 60 o 65 mil millones de dólares. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? A pesar de que México tiene este acceso irrestricto que casi nadie tiene a nivel mundial con el mercado de Estados Unidos, ser un hub internacional con 14 tratados de libre comercio con 50 países, que en su conjunto representan casi el 75% del PIB mundial, estamos en niveles donde no estamos aprovechando del todo las oportunidades que nos brinda el nearshoring. Y eso se debe a un factor muy particular que debemos analizar y que debe ser la tarea para el siguiente gobierno en México. Es el hecho de que la liberalización comercial es un factor esencial para promover el comercio y la inversión. Tenemos cifras récord en comercio con Estados Unidos, más de 800 mil millones de dólares, pero la liberalización comercial por sí misma no es suficiente para desarrollar el país como lo requiere nuestra población y para seguir siendo un país atractivo a la inversión a largo plazo. La liberalización comercial tiene que ir de la mano con un proceso de desarrollo industrial y desarrollo regional, como se mencionó al inicio de la conferencia. Hago mucho énfasis sobre lo que mencionó Elvia y lo que mencionó la senadora Gálvez en el sentido de la
mejora regulatoria. Es decir, la calidad regulatoria, la eliminación de trámites burocráticos, facilitar la entrada de empresas a los mercados a través de la eliminación de monopolios, de oportunidades de financiamiento. Recordemos que en nuestro país el 95% de las empresas son micro y pequeñas. Entonces, ¿cómo las subimos al tren exportador? Es a través de un proceso de desarrollo industrial integral y regional en nuestro país. Y ahí seguramente discutiremos los temas de energía, capacitación de la fuerza laboral, infraestructura, etcétera. Pero sí estamos ante una gran oportunidad que podemos aprovechar. Hoy en día no la estamos aprovechando al máximo y ahí es donde tenemos que enfocar las baterías. ¿Cómo aprovechar el nearshoring? Gracias, Ken. Buen punto ese cuando usaste el concepto de la tormenta perfecta. Y yo creo que ese es a lo que tenemos que aprovechar y eso es lo que hace la diferencia, como decía yo al principio, de otras décadas y en otras oportunidades, programas en algo similares. Yo me iría a preguntas un poco más concretas, Elvia. ¿Dónde ves el papel de otros países con los que estamos compitiendo para lo del nearshoring? Porque yo creo que no nomás fue una idea que se nos ocurrió aquí en México, ¿no? Es como cuando estás checando ahí el Waze o el Google Maps y dices, me voy por otra ruta así, no nomás a ti se te ocurrió, resulta que todos vamos otra vez a buscar lo más eficiente para llegar a otro punto. ¿Cómo ves eso, Elvia? ¿Qué tanto lo han estudiado? ¿Cómo nos comparamos con otros países? Gracias, Eugenio. Creo que en particular vale la pena destacar dos regiones. La primera es, por supuesto, Asia. Asia, y no es nuevo, ya tiene muchos años que ha destacado por esta integración regional que le ha permitido poder abastecer y satisfacer cadenas de suministro de cierta manera. ¿Y esto por qué es relevante? Porque a partir del conflicto Estados Unidos-China hemos visto como consecuencia natural un desplazamiento de China como proveedor de Estados Unidos. Eso, por un lado, por supuesto, ha traído beneficios para México al poder tener esa oportunidad de recuperar, o bueno, de ocupar este lugar que se está dejando, pero ni todos los consumidores estadounidenses buscan los productos mexicanos en particular y tampoco todas las empresas chinas buscan relocalizarse al continente americano. Entonces, esta integración, ya por llamarla de una manera tradicional, en Asia, es clave ahora. ¿Por qué? Porque las empresas, digamos particularmente chinas, pues tienen diferentes opciones. Una sí es buscar la relocalización y buscar países como lo puede ser México, pero otra es buscar también relocalizarse dentro de otros países dentro de su misma región. Ahora, ¿esto qué puede traer como consecuencia para México? Pues pudiéramos ver dentro de los próximos años reducciones a lo mejor de las importaciones provenientes de China, pero un incremento de otras regiones también asiáticas, ¿no? Entonces creo que esta es una de las zonas geográficas que vale la pena observar. Qué amable. Gracias, Elvia. Creo que pusiste otra vez unos puntos sobre las IS que también los traíamos todos ahí en el mapa. Yo quisiera darle oportunidad aquí a Memo en un tema muy particular que creo que conoces, ya yéndonos a industrias en lo específico, como la industria automotriz, autopartes. Memo, se le nombra por excelencia, hace rato, o si vemos las estadísticas, creo que llevan ahí generalmente los primeros lugares, pero es la única, es un ejemplo a seguir. ¿Qué recomiendas muy particular si entramos ya en la industria, en industrias en lo particular? Gracias, Eugenio. Yo creo que el tema del sector automotriz, nadie puede dudar de la importancia del sector a nivel interno y tampoco de su importancia como componente principal de las exportaciones de nuestro país. Ha sufrido de estos retos internacionales, ha sido los primeros que han sufrido una serie de factores geopolíticos que escaparon a su capacidad de sobreponerse en un principio, como la crisis de los chips, ¿no? El tema de los contenedores. Todo eso fue de un impacto enorme, además de la pandemia, en algún momento en el que hubo
interpretación diferente sobre actividades esenciales en México y en Estados Unidos. Fue de uno de los sectores que empezaron a sufrir mucho este tipo de choques externos y creo que siguen teniendo retos muy importantes también por el lado interno, por el lado, por ejemplo, de la transición de los vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, todo lo que esto plantea en términos de regulación, lo que esto plantea en términos de infraestructura de carga en nuestro país. En fin, es un sector que si bien está desempeñándose de una manera otra vez muy exitosa. En el 2023 tuvieron un crecimiento récord en sus exportaciones, 15% más que el año anterior, y exportan algo así como 3 millones de unidades. Tiene que seguir mejorando, tiene que seguir adaptándose a las nuevas condiciones de los mercados, y acá es en donde tenemos que hablar de lo que hace con Canaco Servitur, ¿no? El tema de los servicios. No puede haber exportaciones en mercancías, en bienes industriales exitosas si no están acompañadas de servicios de alto valor agregado, modernos y prestados por las empresas proveedoras mexicanas. Entonces creo que hay que meterle muchísimo al tema de la digitalización, de la automatización a través de las tecnologías en los procesos de producción automotriz y de autopartes y sobre todo también en la eficientización de los procesos de producción a través de la tecnología, el uso de datos, la inteligencia artificial. Creo que juegan un rol importantísimo. No estamos hablando de los servicios de una manera casual en este foro. Creo que son el sector más dinámico, son el sector más importante en la economía mexicana. Ya lo decían hace rato en este foro, 2/3 partes de la fuerza laboral posiblemente y del Producto Interno Bruto están en el sector de los servicios, y es un sector que además está muy cerca de mi corazón y de mi experiencia, porque me tocaba negociar en los tratados todos los capítulos de servicios, y creo que es el gran olvidado a veces cuando tratamos de pensar en eficiencias, en cómo hacer mejor las cosas como país. Así es, y tocaste también ese punto, y por eso decía, no olvidado, pero yo creo que hay que darle un énfasis y reconocer y aprovechar todo lo que se ha ahora sí que negociado en función y alrededor de servicios, ¿verdad? Octavio era instrumental ahí en todo nuestro tema de los servicios transfronterizos y en muchas otras cuestiones ahí en Cuarto de Junto. En fin, yo creo que también tocaste ese punto, que tenemos que ampliarlo a que no todo es subir o bajar un arancel de un bien o una regla de origen o ahora la propiedad intelectual tan importante, sino eso. Gracias. Ken, hace rato y lo mencionaste muy de refilón, pero ya vimos que no solo la parte de la normatividad, legislación, etcétera, las ganas de tener nearshoring, hablabas los otros requerimientos, infraestructura, calidad de la mano de obra o capacitación, los temas. ¿Podrías eso abundar o de ver ahí donde tenemos que seguir insistiendo a quien quede ahora de la próxima administración? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este México para que seamos verdaderamente un polo de atracción? Sí, sin duda, Eugenio. Mira, yo creo que algunos de los temas que se mencionaron en la intervención de la senadora Gálvez son exactamente los temas que al sector privado le preocupa, y sector privado de otros países cuando considera invertir en México. Es obvio que el gran impulso para hacer atractivo a México a la inversión extranjera, o uno de los grandes impulsos, es el TEMEC, es decir, tener esta certidumbre jurídica a largo plazo de acceso principalmente a Estados Unidos, pero también a Canadá, y en ese sentido, en la medida que el tratado siga siendo viable, vamos a seguir teniendo ese atractivo. Pero cuando las empresas buscan invertir en México, les preguntas cuáles son los obstáculos que estás encontrando. Una de las grandes preocupaciones es justamente el tema de energía, acceso a energía, y no solamente un suministro garantizado de energía, sino acceso a energía de origen renovable. Porque hoy en día, cuando las empresas multinacionales están decidiendo dónde invertir, el factor de reducción de la huella de carbono es algo que le exigen sus inversionistas, es algo que le van a exigir a la vuelta de la esquina a los países a donde van a exportar sus productos manufacturados. Está en discusión en Estados Unidos, en la Unión Europea, temas sobre impuestos al carbono en la frontera. Entonces, si en México no tenemos la capacidad de hacer esta transición hacia las energías renovables,
no vamos a tener la ventaja con la que gozamos hoy en día arancelaria cuando exportamos nuestros productos a los países donde tenemos TLCs. Un ejemplo claro es, si tú exportas automóviles en un futuro a Estados Unidos o a la Unión Europea, pero fabricado a través de electricidad que fue generada con el uso de carbón y combustóleo, lo que va a suceder es que te van a poner un 20% de impuesto en la frontera. Entonces, el tema energético no es una cuestión hacia el futuro, obviamente es una cuestión muy importante para el desarrollo sustentable del país, pero también para el atractivo. Hoy en día, la decisión de las empresas de dónde invertir depende mucho de eso, y para eso necesitas invertir en transmisión y distribución. Ha habido una obsesión en este gobierno con el tema de qué porcentaje de la generación eléctrica va a venir por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La pregunta a largo plazo no es esa, se tiene que hacer junto con el sector privado y de acuerdo a nuestro marco constitucional, pero donde hay que invertirle es en transmisión y distribución. Transmisión y distribución, sobre todo en el sur-sureste, donde están las carencias más fuertes en ese sentido. Entonces, tienes energía, tienes el tema de capacitación de la fuerza laboral. México ha creado, gracias al Telecán y ahora con Temec, una plataforma manufacturera de calidad mundial que puede competir con Alemania, con Japón en muchísimos sectores, pero necesitamos dar ese salto tecnológico que nos permita atraer esa inversión en los sectores del futuro. Equipo médico de alta tecnología, baterías de litio, obviamente semiconductores, y para eso necesitas la participación del sector privado, pero un impulso muy fuerte a nivel gubernamental para apoyar a esta capacitación de la fuerza laboral con presupuesto y también en el desarrollo de proveedores nacionales, es decir, que la proveeduría nacional sea parte de este tren exportador. Y eso se tiene que hacer a través de programas públicos y privados y así incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones. Son solo algunos ejemplos. Qué amable, gracias, Ken. Efectivamente, yo creo que volviste a tocar ahora sí que de todas esas carencias y los que nos ha tocado también estar en las fronteras, es increíble como ya no se da abasto la misma infraestructura de carreteras y de puentes, y yo creo que hay que irles tirando a la cobija de todos los lados al mismo tiempo, porque si no los cuellos de botella van a provocar que no haya un incentivo o que se pierda el beneficio de precios competitivos o de mano de obra calificada, etcétera, que tenemos en México cuando queramos ya exportar, ¿no? Elvia, siguiendo un poquito con el tema también original que pusiste, yo creo que tenemos que bajar esto a nivel de la normativa local. ¿Qué crees que decía hace rato la candidata también? A ver, lo que es de mi responsabilidad y otras cosas van a ser muy directas de la responsabilidad de los municipios. En esto de lo del nearshoring, ¿qué recomendarías o qué hay que pedir a los presidentes municipales? Sí, mira, incluso gobernadores. Como al inicio de mi intervención mencionaba, para que se pueda realmente, nos podamos beneficiar de manera interna de la relocalización y que ese aprovechamiento permee en la economía nacional, es fundamental que existan condiciones de competencia y libre concurrencia. Y que existan, por un lado, sí, en los mercados y en su estructura, y sí también en la conducta y el desempeño de las empresas, pero que exista principalmente en la regulación. Entonces, esto solamente es posible cuando la legislación no tiene restricciones a la entrada ni interfiere con las decisiones de negocio de las empresas. Entonces, para esto es indispensable que tanto a nivel federal como local se plasmen estas condiciones favorables dentro de la normativa para beneficiar la competencia y la libre concurrencia. Entonces, ¿qué pueden hacer las autoridades en los 3 niveles de gobierno para coadyuvar a esa eliminación de las regulaciones que restringen o que obstaculizan la competencia? Bueno, se pueden eliminar, por ejemplo, trámites prolongados, requisitos excesivos que requieren las empresas para establecerse y para operar. Se puede también armonizar en la medida de lo posible las regulaciones a nivel federal, a nivel estatal e incluso local. Y esto, digamos, provoca un mejor clima de negocios y certidumbre para los inversionistas y para los empresarios. Ahora, los gobiernos pueden también contribuir a esta atracción de inversiones al asegurar que su marco normativo es claro, que los procesos son transparentes, que hay plazos definidos para la resolución de los trámites y también al incluir, por ejemplo, el uso de tecnología para hacerlos más eficientes.
Qué amable, gracias, y eso es importante porque preciso como comentaba la candidata, yo creo que tiene que dar muy bien definido cuál es el papel de cada uno de los niveles de gobierno y si uno lo quiere, que estemos alineados, como dicen, ¿no?, para todo lo demás. Y eso no está sucediendo. Yo, en mi caso, que soy de Nuevo León, pues ya vieron que casi por el tema de lo del agua era a punto de que se abortara el proyecto de Tesla. En fin, así es que esa alineación es bien importante. Memo, tú que tuviste en muchas de las negociaciones, como hablábamos de los distintos tratados que ha tenido México, hemos pasado este sexenio propiamente en blanco en términos de negociación. Estuviste también en una oficina de promoción de inversión en el estado de Puebla. ¿Nos hace falta avanzar en eso? ¿Es suficiente con los tratados que ahora tenemos y la vinculación que tiene México con el mundo? Sabemos que adolecemos ahí de una Organización Mundial del Comercio bastante deteriorada, por no decir casi en estado moribundo. En fin, ¿qué puedes decir o qué hay que recomendar de autoridades? Desgraciadamente, como dicen, con ya una escasez de negociadores ahí profesionales, pero es necesario, podemos trabajar con lo que ya tenemos del andamiaje de tratados. Yo creo que hay pocos países que tengan una red tan sólida de tratados en vigor. Ya decía Ken, tenemos 14 tratados con 52 países. Eso, además del porcentaje en el PIB mundial, representa un mercado potencial para los exportadores mexicanos de 1.600 millones de personas. O sea, le puede vender un exportador mexicano a 1.600 millones de personas en el mundo en condiciones preferenciales, que no le pueden vender otros países con los que no tienen tratados. Entonces hay que aprovechar ese mercado enorme que tiene a su disposición México gracias a la red de tratados. Estamos enfocados, por supuesto, por razones naturales, y yo no creo que vaya a ser diferente en el mediano o en el largo plazo. En Estados Unidos, más del 80% de las exportaciones van a Estados Unidos, pero sí hay que hacer un esfuerzo, y eso toca al sector privado, un esfuerzo por diversificar en ese sentido. Ahora, la diversificación también pasa no solamente por aprovechar los tratados, sino, como tú decías, a lo mejor buscar nuevos mercados. De lo que se empezó a hacer en esta administración, pues los únicos potenciales nuevos mercados eran Corea del Sur y Ecuador, negociaciones que no concluyeron o no han concluido satisfactoriamente, y lo demás era pues la modernización del Telecuem, que en realidad no te aporta nuevos mercados, la adhesión como Estado asociado a Singapur, Alianza del Pacífico, la adhesión del Reino Unido al TIPAD, en realidad no mercados nuevos, ¿no? Pero sí puedes profundizar a lo mejor en la relación. Y yo diría también un tercer ángulo de la diversificación es en los sectores, ¿no? Justo estamos hablando de los servicios, y creo que hay que aprovechar también en las otras disciplinas que contienen nuestros tratados, conocerlas y aprovecharlas de la mejor manera. Y en el ámbito estatal es donde más se nota esto, ¿no? Necesitamos profundizar en el conocimiento de las autoridades estatales, de esta red de tratados comerciales, estos que mencionaba, más los que tenemos con ALADI, ¿no? Tenemos por ahí 2 acuerdos de alcance parcial, 6 de Latinoamérica es todo muy olvidada, ¿no? Todos esos. Tenemos 30 APRIs para proteger las inversiones con 31 países. Entonces hay que aprovecharlos, conocerlos y aprovecharlos de la mejor manera. En los estados hace falta, yo creo que un ejercicio de priorización, primero que nada, es decir, escoger de una manera muy clara cuáles son las ventajas que tiene específicamente cada uno de los estados y en dónde deberían enfocar sus esfuerzos en la atracción de inversiones. Ya no basta con decir, pues venga cualquier inversión porque es grandota y tiene muchos empleos, sino más bien en dónde está la vocación estatal, regional, colaborar entre los estados de la misma región para no hacer las mismas cosas, competir con la misma infraestructura. Y además de priorizar, yo diría también pues, profesionalizar, ¿no? El tema de la profesionalización. Ahora hay certificaciones como experto en comercio internacional, se está preparando una certificación de competencias laborales a través de conocer para los promotores de inversiones, que pueden bien aprovechar pues, todos los que se dedican a eso en el mercado mexicano, ¿no? Entonces hay que trabajar a nivel local, hay que trabajar también en la diversificación de los mercados y la profundización de las disciplinas. Gracias, Memo. Antes de pasarle con otra pregunta a Ken, les adelanto, creo que puede haber oportunidad de unas cuantas preguntas para que las preparen por ahí. Terminando esta otra intervención de Ken, no sé si se repartieron papelitos o si se pueden a ronco pecho y se les pasa por ahí el micrófono. Estar pendiente, por favor.
que algo que se ha ahora sí mencionado durante todo el evento, no podemos hacer a un lado el alto porcentaje que representa Norteamérica, por así llamarlo, para todo este tema de comercio exterior, de negociaciones, de nearshoring, friendshoring, etcétera. ¿Cómo ves tú y cuál es tu opinión de los embates que hemos tenido también de Estados Unidos? Hablaba el secretario Guajardo, todavía los problemas en las reglas de origen. Ahorita los que han visto por ahí la prensa, traemos unos temas en contra del acero, de lo del aluminio, vienen las campañas políticas, en fin, conocedor mucho de la economía y de la política de Estados Unidos, sin que invadamos el próximo panel, por favor, esa parte económica de los temas que traemos con Estados Unidos, yo creo que aquí daría una claridad que podemos esperar. Sí, mira, yo te diría que lo que estamos viendo en esta disputa que está empezando a darse en materia de acero y aluminio es justamente lo que no tenemos que hacer en América del Norte. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la relación entre los tres países, continuar con esta integración económica, profundizar lo que hemos construido. Y si te fijas en lo que dijeron los jefes de Estado el año pasado en la Cumbre de Líderes en México, fue muy interesante. El presidente Biden se sentó y por primera vez Estados Unidos hizo un planteamiento muy claro a México y Canadá. Tenemos que unirnos para competir juntos, fortalecer las cadenas de valor de América del Norte, dejar de depender de Asia y juntos ser más eficientes y competir con el resto del mundo. Y en año electoral en Estados Unidos, el resto del mundo significa un país, China. Entonces, eso es un mensaje positivo, es un mensaje donde construyes con una agenda ofensiva al interior de América del Norte para incrementar la competitividad. ¿Qué vemos en un año electoral? Un posicionamiento diferente. Mientras que hablamos de fortalecer la integración, trabajar para que la revisión del 2026 del TEMEC ratifique el compromiso con el libre comercio y lance el tratado otros 16 años, hay voces en Estados Unidos que ven en el proteccionismo y en el nacionalismo económico una solución. Y ese es un enorme balazo en el pie para los tres países. Es decir, ¿cómo vamos a fortalecer nuestra competitividad cuando nos empezamos a pelear en un sector estratégico como el acero, también en el aluminio, que es absolutamente esencial para toda la manufactura de Norteamérica? Es decir, es como si fuéramos un equipo de fútbol, vamos a enfrentar a un gigante en el Mundial, pero el defensa no se habla con el portero y el delantero no le pasa los balones al extremo. Es decir, así hay que ver Norteamérica como un equipo donde si de verdad vamos a construir un perímetro de producción sin fronteras, que sea más eficiente y que por el hecho de ser tan eficiente en energía, en servicios, en manufactura, siga trayendo inversión, en ese sentido no podemos tener disputas comerciales de esta naturaleza al interior del tratado. Ahora, no es nada más acero y aluminio, tenemos los temas pendientes que mencionó el diputado Guajardo en materia del sector automotriz que sigue sin resolverse, ya falló el panel, Estados Unidos debería ya haber cambiado su interpretación en esa materia y el gobierno de México no lo ha presionado. Entonces ese es un tema que queda pendiente. También temas como agricultura, obviamente energía, etcétera. Tenemos que hacer todo lo posible para llegar a la revisión del 2026 con la mayoría de estos grandes temas resueltos o por lo menos en vía de solución, porque de lo contrario estamos abriendo la puerta para que algún jefe de Estado, ya se imaginarán quién, si llega a Estados Unidos, levante la mano y tengamos un replay de lo que tuvimos en el 2017. Y no queremos eso. Entonces hay que trabajar desde ahorita para evitar las disputas al interior de América del Norte, no añadir nuevas en acero y aluminio, y eso requiere mucho trabajo, no solo a nivel gubernamental, sino a través de todos estos mecanismos de cooperación, por ejemplo, México-Estados Unidos a nivel de sector privado, el US-Mexico CEO Dialogue, el diálogo de alto nivel económico, en fin, para justamente desactivar estas disputas y llegar con unas perspectivas de construir sobre el tratado en 2026 y no tener retrocesos. Muy buen punto, y ese último que tocaste, sobre todo, Ken, y a Octavio le paso directamente la responsabilidad. Yo creo que, sabiendo que es tan versado en los temas de comercio exterior, Octavio, estar muy atento, que no nos lo dejen, la verdad, muchas veces a esa parte del sector privado que solamente está enfrentando por la parte de manufactura, de industria, sino todo lo que implica también en los sectores de comercio. Entiendas esa participación en los vehículos y los foros que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Con gusto podemos tomar un par de preguntas del público.
Aquí adelante. ¿Hay un micrófono por ahí? Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, muchas gracias por estar aquí, la verdad estamos muy agradecidos. Y ahorita mencionó la candidata que a ella le gustaría tener una aduana norteamericana. ¿Qué tan factible y qué retos ven a esta propuesta? O sea, que quería como de la región, ¿no? Tener una aduana. O sea, quisiera yo pensar que estaríamos hablando ya como de una unión aduanera, que son esos esquemas que existen en el mundo como similar a la Unión Europea, ¿no? ¿Quién quiere tomarla? ¿Memo? Adelante, Memo. No estoy seguro si se refería a una unión aduanera o más bien a la institución, una institución binacional, ¿no? Es decir, una institución donde hubiera esta cooperación binacional, ¿no? Entre las autoridades aduaneras. Yo creo que pues requeriría un esfuerzo no solamente legal, sino también institucional, pero creo que es una idea que de alguna manera, si bien no existe hoy, se han ido acercando los países dado el enorme flujo de comercio que tenemos hoy, ¿no? Ha habido procesos donde después ya cruzar con la mercancía previamente verificada y ya no tienes que hacer los cuellos de botella en la frontera, ¿no? Esta misma idea, creo que va alrededor de esta misma idea, ¿no? Hacerlo incluso más terso, ¿no? En ese sentido, pero sí, yo creo que es un enorme reto institucional y legal. Habría primero que asegurarnos de que funciona lo que ya existe y tratar de trabajar en ese sentido para una mayor profundización de esa relación. Sí. ¿Qué? Adelante. Muy rápido, no, totalmente de acuerdo con Memo. Y yo creo que aquí hay lecciones interesantes a nivel de mejores prácticas internacionales. Vemos que en muchos sentidos entre Estados Unidos y Canadá a lo largo de las décadas han desarrollado estos mecanismos de pre-clearance, donde los automóviles que salen de Detroit hacia Ontario y viceversa, y las partes, básicamente en la planta, ya pasan por el despacho aduanero y salen rápidamente. Eso le da mucha eficiencia al cruce fronterizo. Entonces necesitaríamos, es un reto, como bien señala Memo, porque lo que requiere es una convergencia regulatoria en los sistemas, en el despacho, en los mecanismos de inspección y verificación, y eso es algo que yo creo que sería muy positivo. Los avances en realidad, siendo totalmente honestos, desde que entró en vigor el Telecán, son muy pobres comparados con lo que deberíamos tener, no solo por la falta de inversión en infraestructura fronteriza, inspectores, horarios, digamos, de puntos fronterizos, nuevos cruces, etcétera, pero en ese sentido yo creo que sí debe ser una prioridad acercarnos. Hemos tenido muchos avances, por ejemplo, en convergencia regulatoria, en temas de protección a la propiedad intelectual, en temas relacionados, digamos, con estándares. El TEMEC contiene, por ejemplo, anexos sectoriales para eliminar barreras técnicas al comercio en diversos sectores, pero en el sector aduanero nos concentramos en el tema de facilitación comercial de cada uno de los países. Ahora tenemos que empezar a crear ese puente donde converjan las regulaciones aduaneras de los tres países de esa manera. Yo creo que ese puede ser un salto muy importante, pero sí, es un reto importante presupuestal y vamos a requerir modificación a nivel de leyes. Hay un programa piloto por ahí ahorita que mencionó Ken de la parte de inspecciones, sobre todo por productos agropecuarios, ahí en el puente de Colombia. He insistido mucho, yo lo conocí hace un par de años, no sé si tenga un poquito más, ahí fueron muy instrumentales los colegas y amigos de Unitrade, una de las agencias de por allá, de establecerlo, y yo creo que eso se debería de replicar porque eso ayuda mucho incluso a mantener la cadena de frío tan importante en todos esos productos y a facilitar el comercio. Eso, si a eso es a lo que se refería, pues yo creo que sí hay que empujarlo y verlo, más que pensar como unión aduanera, ¿no? Acá estaba otra pregunta, por favor. Era por acá. Bien. Antes que nada, buenas tardes y los felicito por su gran trayectoria y muchas gracias por su gran aportación también el día de hoy. Si bien es cierto, bueno, en lo personal me ha tocado mucho trabajar a lo largo de casi un año en la plataforma logística de una nueva ruta en México, que es el corredor interoceánico. Y me gustaría saber su opinión acerca de cómo ven ustedes esta nueva plataforma, puesto que gran parte de la apuesta es coadyuvar un poquito a los dos grandes cruces que tiene el mundo, ¿no? Canal del Panamá y el Canal de Suez, que sea una alternativa, no una competencia, pero sea una alternativa. Y bueno, me gustaría escucharlos un poquito de ustedes.
Lo primero que voy a decir, no me voy a involucrar mucho, pero es que vamos tarde. Yo creo que es un proyecto de hace 20 o 25 años. 100 años. Que debió haber estado ahí precisamente como dijiste, si la palabra es correcta, competir o ser otra opción al Canal de Panamá. No, me tocó estar ahí hace 5 años, estaba recordando ahora que fui a Panamá, 5 años en la inauguración de la ampliación del nuevo canal. Yo creo que no lo hubieran ampliado o tenido que ampliar si nosotros hubiéramos tenido eso, ¿no? Así que por lo pronto sí vamos tarde, y yo creo que, como bien lo reconoció hasta la propia senadora candidata, es un proyecto que se le tiene que seguir dando impulso, ¿no? Pero dejo aquí que ¿quieres también? Yo creo que tiene todo el sentido desde el punto de vista logístico, económico, tener una vía alterna para mover las mercancías a lo largo de entre los dos océanos, por supuesto. ¿Qué prerequisitos creo yo que deberían cumplirse? Pues fortalecer, por supuesto, la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura de transportes, ¿no? Ya habíamos visto que hay ya un estrés muy importante en los puertos, ¿no? No solamente por la falta de infraestructura, sino más bien a veces donde hay infraestructura no hay el personal suficiente para darse abasto con el despacho de mercancías, o no hay la tecnología para hacer mucho más rápida esa circulación de mercancías. Entonces, retos de infraestructura carretera, física, tecnológica y de comunicaciones, y pues bueno, yo creo que habría que hacer eso por ahí. Si tengas alguna. No, creo que ya, Memo la cubrió bastante bien, pero me parece que justo se vuelve igual en esta parte muy relevante poder tener esa oportunidad adicional y establecer ese piso parejo para que, como dicen, sea una nueva vía de acceso, una nueva vía de comunicación, por así decirlo, y por supuesto que se abra esa participación para los agentes que puedan estar involucrados y puedan aprovecharlo. Pues muchas gracias, Elvia, Memo, Ken. Les pido un aplauso, que fueron los autores intelectuales para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Yo he de compartirles que ellos son parte de que yo esté aquí, porque cuando se dio la renegociación del Telecanal Temec, pues el que coordinaba el cuarto de junto de la negociación del sector privado es Eugenio Salinas, quien es un referente en México en términos de negociación. Es una persona que ha estado en todos los tratados, muy amigo de Ildefonso, pero aparte, el que llevaba los capítulos que nos interesaban, todos nos interesaban, pero los que más nos interesaban era Malpica, era Memo, que traía comercio transfronterizo de servicios, comercio digital, que eran los que nos interesaban. Pero sobre todo, pues Kent, que era el que llevaba la negociación, y por supuesto nuestra compañera, pues era el jefe de todos, ¿no? Era el jefe de la negociación, y era muy emocionante, aunque uno nada más la estaba viendo. Era como estar en el partido de fútbol americano en primera fila, ¿no? Y ya te sentabas y sentías los golpes y los trancazos, y de verdad que ustedes son parte de esta familia, de la Confederación. A Eugenio le tengo un especial aprecio porque ha sido alguien que me consta que siempre ha estado pendiente de las necesidades de todos. Es una persona que ve por los demás, y pues por supuesto a Malpica y a Kent y a tu esposa también, por favor, mándale un agradecimiento, porque sabemos que son parte de la familia con Canaco. Yo voy a utilizar otra marca porque también, ¿no? Y por supuesto, compañera, de verdad qué gusto que estés aquí y toda la trayectoria. De parte de la familia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, pues un pequeño presente en reconocimiento a este excelente panel, y pues agradecerles a todos de verdad que hayan estado aquí. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Sí. Oigan, y hay un anuncio, a lo mejor va a ser, pero estamos formando por asamblea en todo lo que viene. Acabamos de formar con la asesoría de algunos amigos un consejo asesor de Concanaco para las renegociaciones de los TLCs y las negociaciones. Entonces, seguramente, Eugenio, te vamos a molestar porque vamos a requerir de tu participación, de la de Ken, de la de Malpica, también de todos los que se encuentran aquí presentes, ¿no? Entonces, gracias de verdad, gracias. Agradecemos la presencia
del licenciado Guillermo Malpica Soto, de la maestra Elvia Villarreal Olguera y por supuesto también del licenciado Eugenio Salinas Morales.